¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar, por favor, de forma breve la clase el día de hoy, ¿sí? Vamos a revisar un poquito de materia, justamente el nuevo tema que estamos revisando, ¿no? Un segundito mientras yo me descargo solamente la materia, ¿sí? Un segundito. A ver por dónde estamos. Listo. Estamos aquí. Bien. Muy bien, les comparto pantalla ya y me confirman si están visualizando, por favor. Veamos. Muy bien, veamos ya. Si estamos visualizando, les comparto en este momento. Sí, estamos visualizando, ¿no? Clarito está ahí, justamente. Buenas noches, Inge. Sí, Muchas gracias. Ya, listo. Entonces, miren, vamos a ver la temática que vamos a revisar el día de hoy. Justamente es la semana 7, si no me equivoco, y nos quedan 2 semanas más. Déjenme ver porque estábamos ya en la parte bien abajo de la materia. Justamente revisando, ya revisamos esto, que eran las retenciones y los asientos contables, cómo hacían en el sector público, ¿no? Seguimos en la parte de tributos, no me interesa, la verdad, conocer esto. Muy bien, y aquí estamos, ¿no? En la temática que nos decía normas técnicas de contabilidad gubernamental en el registro de los hechos económicos, porque nosotros conocemos que existen normas técnicas de contabilidad que justamente emite el ente rector, en este caso el Ministerio de Finanzas, para que la contabilidad dentro del sector público sea aplicado conforme a estas normas, ¿no? Para que exista uniformidad justamente en la aplicación de la contabilidad gubernamental y que sea uniforme en todas las instituciones. Y aquí hago referencia con uniforme a que sea similar la aplicación, el proceso contable que se lleva en las instituciones públicas sea similar en todas, ¿no? Es decir, que todas se basen con las mismas normas técnicas para que el Ministerio de Finanzas, cuando realice su análisis del mismo, o a su vez la Contraloría también realice los exámenes, las revisiones, las auditorías, ellos se basen con las normas técnicas de contabilidad, ¿sí? Y demás normativa que existe. Y vamos a revisar un poquito más de lo que vimos, ¿no? Tal vez algún compañero que me ayude con la lectura de lo que establece normas técnicas de contabilidad gubernamental. Si estamos por ahí, algún compañerito que nos ayude, por favor. a ver, el Ministerio de Finanzas Públicas ha expedido la normativa contable para el registro sistemático de los hechos económicos, cuyo cumplimiento es obligatorio en todas las entidades del sector público no financiero. Hasta ahí un El, segundito, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que el ministerio, ¿no? Lo que yo les establecí anteriormente, que el Ministerio de Finanzas es el encargado de establecer estas normas técnicas de contabilidad, ¿verdad? Y para poder, ¿qué? Registrar los hechos económicos que se efectúen en un periodo en específico. Y justamente estas normas que el Ministerio de Finanzas emita o expida, nos dice por ahí, debe ser de carácter obligatorio, ¿sí? No es que una institución sí, otra no, sino que es de carácter obligatorio. Todas las instituciones que se encuentran en el sector público no financiero deben aplicar estas normas, porque justamente a través de estas normas se van a aplicar ciertos criterios para poder evaluar la información y posteriormente registrar la misma, ¿no? Continuemos, por favor, René. Aquí nos quedamos, ¿no? Ayúdame con la lectura, por favor. Ya, el propósito de esta disposición es conseguir un grado de uniformidad mínimo en los procesos y en los criterios técnicos aplicados en la contabilidad de la institución de servicio público no financiero,
para que sea posible y válida la comparación o consolidación de sus estados financieros o de otros reportes. Muy bien, hasta La ahí un segundito. Porque, ¿qué nos dice? Lo mismo que yo les decía, ¿verdad? Que el propósito o el objetivo de aplicar las normas técnicas de contabilidad es buscar la uniformidad, ¿sí? Es decir, que puedan ser los mismos criterios, se apliquen en todas las instituciones, existe uniformidad, es decir, que todo el proceso contable se base de acuerdo a las normas expedidas por el Ministerio de Finanzas y a su vez que sea posible la comparación, nos dice, ¿no? Y claro, va a ser posible la comparación porque estamos utilizando los mismos eh, términos, perdón, la misma normativa técnica referente a la contabilidad. Y con eso nosotros ya podemos verificar justamente la información y evaluarla, ¿no? A través de las normas técnicas que nos expide para conocer si se está aplicando de forma correcta o no. Muy bien, continuemos un poquito, ¿ya? A ver, la contabilidad gubernamental al momento de realizar el registro de cada uno de los hechos económicos, estos serán registrados en instancias, compromiso y devengado. Muy bien. Compromiso. Miren, no, un segundito hasta entrar ahí. Nos dice que la contabilidad gubernamental al momento de realizar el registro de cada uno de los hechos económicos, ¿verdad? Antes de registrar, deben registrarse en dos instancias, nos dice. El primero, que es el compromiso, que ya vamos a ver a qué hace referencia el compromiso, y el otro, el devengado, ¿sí? Es decir, que van a existir dos momentos en el registro de los hechos económicos. El primero, que va a ser reconocido como compromiso, y el siguiente como devengado, ¿sí? Y miren, justamente aquí nos establece qué es el compromiso, una etapa del registro de los hechos económicos, ¿sí? Es decir, que en el artículo 115, miren, del Código Orgánico de la Planificación de las Finanzas Públicas, hace mención que ninguna entidad pública u organismo podrá celebrar contratos ni autorizar la compra de bienes y servicios sin que antes deba certificar que existen los recursos para contratar eh, o comprar bienes o servicios, porque nosotros debemos tener una planificación, ¿verdad? Debemos tener el presupuesto justamente de los ingresos como de los gastos que se van a efectuar y cada uno de estos eh, gastos, sea de bienes o servicios, debe tener una partida presupuestaria, es decir, que nosotros debemos ya provisionar el rubro que se va a utilizar justamente en ese desembolso que se va a realizar, ¿sí? Es decir, que como dice por aquí, ¿no? Que todo contrato debe tener ya los recursos estimados para poder aplicar esa contratación, esa compra de bienes o servicios. Pero veamos más acá abajo. ¿Qué nos dice? Miren, con ejemplos. Para ver qué es el compromiso, ¿no? Uno de los momentos del registro de los hechos económicos. Nos dice que el compromiso implica un acto de administración interna que confirma el registro de un valor que debe ser comprometido, ¿sí? Para que dentro del presupuesto ese valor ya no pueda ser utilizado para la compra de otro bien. Es decir, por ejemplo, si en la institución se tiene la partida presupuestaria 840105 denominada vehículos, la cual sirve para comprar camiones, autos, camionetas que la institución necesita, dicha institución presupuestó $75,000 americanos. ¿Sí ven? Cada gasto, cada compra que se vaya a realizar debe tener su partida presupuestaria. Es decir, que con anterioridad ya se debe planificar el gasto o la compra que se va a realizar y con el rubro que amerita, ¿no? Que se va a desembolsar. En este caso se presupuestó que para la adquisición de vehículos será de $75,000. ¿Qué más nos dice? Pero de acuerdo a las necesidades actuales de esta, se requiere comprar una camioneta por un valor de $55,000. La institución en esta etapa del proceso de compra realiza el acto administrativo, el cual implica emitir una certificación presupuestaria, misma que es emitida por el funcionario que está al frente del presupuesto, quien certifica que existe la disponibilidad presupuestaria para adquirir ese bien que necesita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos también verificar cuánto es el presupuesto que tenemos para poder realizar una adquisición. Y veamos qué más nos dice. Que antes de, bueno, ahorita lo que estamos leyendo, miren, ¿qué nos dice sobre el hecho económico? Perdón, sobre el compromiso. Que antes de efectuar algo, sea una compra,
de bienes o servicios o de algún activo, nosotros debemos primero comprometer el presupuesto que ya tenemos, ¿verdad? Que ya hemos establecido. Debemos comprometer eso. Veamos qué más nos dice. Que el compromiso es un acto o registro netamente presupuestario. Exacto, porque nosotros debemos verificar si existe el presupuesto para realizar esa compra, que no afecta a la contabilidad general de la institución pública. Muy bien, entonces va todo relacionado, ¿verdad? Primero que yo debo tener el dinero presupuestado y luego ya vengo a realizar el devengado, ¿no? Ya vamos a leer más adelante, que es el devengado. Pero por lo tanto el compromiso es que nosotros tengamos comprometido algo de dinero, planificado y luego ejecutar, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? No afecta a la contabilidad general de la institución pública debido a que no modifica la composición del patrimonio. Es un acto de administrativo interno, útil para dejar constancia, certificar o verificar la disponibilidad de créditos presupuestarios y el uso de los mismos. Todo compromiso disminuye la cuota de la disponibilidad en el presupuesto de la institución pública, por ello si la institución presupuestó 75 y ha comprometido 55, solo le queda por comprometer 20,000. Es decir, que la cuota de disponibilidad es de 20,000. ¿Sí? Miren lo que nos dice, que si nosotros tenemos presupuestado $75,000 para que en el año que nosotros realizamos esta proyección, este presupuesto, teníamos el rubro de $75,000 presupuestado, muy bien. Yo ya estimo que voy a comprar un vehículo por 55,000, es decir, que comprometo de los 75, yo ya comprometo 55,000, porque voy a comprar, ¿verdad? Estoy comprometido, porque antes de comprar el vehículo, nosotros debemos como institución pública pasar por otra etapa, una etapa de contratación pública, en donde eso se puede extender, ¿verdad? Varios días, algún tiempo, justamente en estas etapas de contratación pública. Sí, porque debe existir primero eso para determinar quién es el ganador de ese concurso al que yo le voy a comprar este vehículo. Muy bien, entonces primero comprometo el dinero que yo ya tengo presupuestado, ¿verdad? Es decir, 55,000. Yo tengo ya comprometido 55 de los 75 y me falta por comprometer 20,000. Y con esos 20,000 yo puedo comprar otro vehículo. Es decir, que si yo ya voy a comprar un vehículo por 20,000, comprometo esos 20 y ya me quedo sin disponibilidad, ¿verdad? Del presupuesto porque tenía $75,000. Y entonces a eso hace referencia lo que es la, el compromiso, ¿sí? El compromiso, justamente lo que nos establece por acá. ¿Qué más tenemos? Que la herramienta informática EasyJeff permite el desarrollo del procedimiento de forma automatizada y la certificación presupuestaria debe elaborarse antes de iniciar cualquier trámite de compra o adquisiciones de bienes o servicios. Justamente la herramienta informática EasyJeff es la que vimos la semana anterior en el video, ¿no? Justamente ahí tenía varios módulos en donde nosotros podíamos ir realizando los procesos o etapas que amerita justamente el proceso contable en las instituciones públicas. Veamos más adelante. El documento administrativo que respalda esta operación se llama comprobante único de registro. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos el video anterior decían algo del CUR? Muy bien, el CUR yo les dije que es un comprobante único de registro. Es decir, que por un proceso, una compra, algún desembolso que esté haciendo, debe existir esto que me respalde, un comprobante único de registro. Y justamente este documento debe tener varios documentos adentro, como por ejemplo puede tener la solicitud, el presupuesto, la factura que se esté emitiendo, la retención, etcétera, ¿no? Varios documentos de respaldo para esa transacción, ese desembolso que se está realizando. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? De certificaciones presupuestos. Además, deben anexarse algunos documentos, lo que les digo, ¿no? Administrativos internos que maneja cada institución. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, se hace con un memorándum u oficio donde quede por escrito que existe la disponibilidad presupuestaria para realizar la compra. En resumen, el compromiso es que nosotros tenemos partidas presupuestarias, ¿no? Cédulas presupuestarias, en donde nosotros ya le ponemos un rubro que tenemos para poder utilizarlo durante el año. Entonces, si nosotros vamos a efectuar una compra de bienes o servicios, conocemos el valor,
ya comprometemos una parte del dinero. Nos decía que el compromiso no forma parte del proceso contable o del manejo de la contabilidad gubernamental. ¿Por qué? Porque eso solamente es un acto administrativo interno, nos decía, ¿sí? Entonces, ahora sí veamos qué es el devengado, la segunda etapa de un hecho económico. Muy bien, entonces el devengado, si nosotros conocemos que el compromiso es solamente comprometer dinero que teníamos presupuestado, el devengado ya vendría a ser entonces algo que sí incurre en una etapa del proceso contable, ¿sí? Es decir, ya forma parte del registro contable, ¿sí? Veamos qué nos dice entonces acerca del devengado. Entonces, el devengado nos establece que una vez que se cumple la etapa del compromiso, luego ocurre la etapa del devengado, mire, la misma que implica una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio. Muy bien, originada por el pago de la transacción que generó el compromiso, teniendo una incidencia económica y financiera. ¿Sí ven? Ahora sí va a existir un movimiento dentro de los grupos contables, nos dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya se generó el compromiso, ¿no es cierto? Que cuánto nosotros vamos a pagar, y ya se originó el pago. Cuando se origina el pago es porque ya se desembolsó el dinero. Y cuando ya se desembolsó el dinero, dice que ya existe una incidencia económica y financiera. Y al momento de que existe esa incidencia, nosotros ya estamos incurriendo en un hecho económico que debe ser registrado. Miren qué más nos dice por acá. En la etapa del devengado surge la obligación misma. Aquí se procede ya a realizar el registro contable, ¿sí ven? Porque ya se está desembolsando dinero y se debe reconocer el gasto, la compra de algún bien que se esté efectuando. Por lo tanto, ya procede el registro contable, nos dice, para la afectación presupuestaria, dando surgimiento a la obligación de pago inmediato o diferida. Dependerá de la recepción de los bienes y también previo al cumplimiento con la presentación de todos los documentos administrativos de respaldo, también dependerá de la disponibilidad de recursos económicos para que se dé la cancelación total de la obligación contraída por la institución pública. El procedimiento para el registro de la etapa del devengado en la herramienta informática SIGEP es obligatoria en las instituciones del sector público financiero, excepto en los gobiernos autónomos descentralizados y en las empresas públicas que tienen sus propios sistemas informáticos. ¿Sí? A continuación, se presentará una serie de normas técnicas que serán analizadas en la presente unidad para una mejor comprensión del registro de los hechos económicos de las instituciones del sector público. ¿Sí? Miren, una norma técnica que nos dice reconocimiento de los hechos económicos. Ayúdeme con la lectura algún compañero, por favor. Ayúdeme con la lectura, por favor. A ver, los hechos económicos constituyen acontecimientos, a ver, sucesos o hechos consumados que son registrados en la contabilidad sobre la base de la igualdad entre los recursos disponibles, activos y sus fuentes de financiamiento pasivo y patrimonio. Muy bien, entonces, el reconocimiento de los hechos económicos, ¿qué ha sido? Primeramente, debemos reconocer que es un hecho económico, ¿verdad? Nos dice que constituyen los acontecimientos, los sucesos o hechos consumados, ¿verdad? Que son registrados en la contabilidad sobre la igualdad entre los recursos disponibles y sus fuentes de financiamiento. Es decir, que hecho económico prácticamente es las situaciones que se están efectuando que yo debo registrarlo en la parte contable. Por ejemplo, cuando existe desembolso de algo, cuando existe algún pasivo, algún patrimonio, algún movimiento en el pasivo, algún movimiento en el patrimonio, que deben ser reconocidos, ¿verdad? Estos son hechos económicos prácticamente, son los sucesos.
son las cosas que pasan y que deben ser registrados de forma contable, ¿sí? Entonces, la primera norma dice que nosotros debemos tener un reconocimiento de los hechos económicos. Y hechos económicos, como vimos, son los sucesos, ¿no? Los hechos, los acontecimientos, no dice por ahí, que se van efectuando y que deben ser registrados contablemente. También podemos definir como hechos económicos a las diferentes transacciones u operaciones que se realizan en las instituciones públicas, ¿verdad? Porque si existe una transferencia, una transacción, una operación, estos son hechos económicos, ¿sí? Cuando existe movimiento de algún grupo contable, de alguna cuenta de los grupos contables, ¿no? Y ya sean etapas por el registro de compromiso y el devengado de los ingresos o egresos que deben percibir y pagar los entes públicos para un normal desarrollo de las actividades que ella realiza. Tipo de movimientos de los hechos económicos. Miren, en el Diario General Integrado, que elaboran las instituciones del sector público no financiero, se deben identificar los diferentes tipos de movimientos de cada uno de los hechos económicos que se suscitan en los entes públicos. Para su registro contable, la norma técnica de contabilidad gubernamental agrupa los hechos económicos con una de las siguientes opciones. Miren, en el gráfico 16 nos establece, ¿no? La agrupación de los hechos económicos. Tipos de movimientos. Van a existir 5 tipos de movimientos. ¿Cuáles? Unos de apertura, movimientos contables o hechos económicos de apertura. Tenemos también hechos económicos financieros. Tenemos hechos económicos que se pueden dar por ajustes. El tipos de movimiento por cierre, ¿sí? Que se van a efectuar por cierre, tal vez no nos olvidemos que el presupuesto también debe clausurarse. Una de las etapas del presupuesto era clausura. Y de igual manera en la parte contable vamos a tener movimientos de cierre. Y por último, cuentas de orden, ¿sí? Esos son los 5 movimientos o tipos de movimientos de los hechos económicos que se puedan efectuar. Y aquí están las siglas, miren. Apertura la vamos a conocer con la A, financiero con la F, ajustes con la J, cierre con la C y cuentas de orden con la O. Muy bien. Veamos qué son las cuentas de apertura. Nos dicen que las cuentas de apertura es un tipo de movimiento que nos permite identificar el registro de los saldos de las cuentas en el estado de situación financiera del año pasado, conservando las cuentas de activos, pasivos y patrimonios y cuentas de orden que tuviese la entidad y que se convertirá en esta situación inicial del ente público. Este será el primer asiento que se registre en el Diario General integrado y estará representado con la letra A. Entonces, haciendo un análisis, los movimientos de apertura o el asiento de apertura es igual al que hacemos nosotros en contabilidad general, ¿verdad? Porque nosotros cuando iniciamos eh, un nuevo periodo económico, es decir, el 1 de enero, ya se va aperturando un asiento contable de apertura, ¿no es cierto? En relación al estado de situación financiera final del año anterior, que para el nuevo año se convierte en estado de situación financiera inicial. Ese estado de situación financiera inicial debe transformarse en un asiento contable. Y ese asiento contable, por lo tanto, será un movimiento de apertura. Movimientos financieros, ¿qué serán? Este tipo de movimientos nos permite registrar los hechos económicos, realizar el registro contable de ingresos y salidas de recursos financieros de las entidades del sector público no financiero, y los asientos de este tipo se les reconoce con la letra F, ¿sí? Justamente aquí irán los movimientos o los hechos económicos generales, ¿no? Los que se vaya efectuando, donde existe ingreso, salida de recursos económicos, financieros y todo eso. Movimientos de ajuste, ¿qué nos dice que son? Los asientos de ajuste se les reconoce con la letra J, como vimos anteriormente. Ese tipo de asientos se los realiza de acuerdo a la norma técnica de contabilidad gubernamental. Este tipo de asientos se realizan a las existencias, ¿no dice? A los diferidos, depreciaciones, amortizaciones. También se los puede realizar para regular o corregir registros contables que se han elaborado de forma errónea, ¿sí? De igual manera, como en la contabilidad general, vamos a tener movimientos de ajuste.
Es decir, asientos contables que nosotros debemos ajustarle a la realidad. Como por ejemplo, miren, los inventarios. Si nosotros tenemos un inventario de suministros de limpieza, nosotros vamos a hacer ajustes, ¿verdad? Porque no siempre vamos a tener el mismo inventario. Si es de suministros de aseo y van a ser para el consumo interno de la institución. Si yo comencé con 1000 unidades, al 31 de diciembre ya no va a tener las 1000, ¿verdad? Debo realizar un ajuste, una verificación primero del inventario y para el final hacer un ajuste, es decir, termine con 31 y las 31 yo voy a reconocer ese hecho económico, voy a hacer un ajuste prácticamente, ¿sí? Movimientos de cierre. Veamos qué más nos dice. Movimientos de cierre. Ayúdame con la lectura, por favor, algún compañero. Con los movimientos de cierre. Buenas noches, Inge. Bueno, Movimiento de cuentas de cierre a ver, aquí esto, ya, desde aquí. perdón. Movimiento de cierre. Los, uy, no se puede. Mi pantalla está estresada, la teléfono. No sé. Ahí ven. Dice ahí, los asientos de cierre se los reconoce con la letra C. Este tipo de asientos de la institución los debe elaborar al cierre del ejercicio en la etapa de la liquidación del presupuesto. Estos asientos se los podrá realizar hasta el 31 de diciembre. Consiste en liquidar las cuentas de ingresos y gastos. Muy bien. De igual manera, ¿no? Como con la contabilidad general, hacemos asientos de cierre, es decir, que para el 31 de diciembre nosotros debemos cerrar varias cuentas, sobre todo las de ingreso y de gastos. Miren, entonces nos dice que esto va relacionado con el presupuesto, porque como les dije anteriormente, existe una etapa de liquidación y de clausura del presupuesto. Por lo tanto, si estamos ya clausurando el presupuesto que se liga directamente con la contabilidad general, perdón, con la contabilidad gubernamental, también nosotros debemos efectuar movimientos de cierre, ¿sí? Para que nos permita para el siguiente año comenzar prácticamente únicamente con activos, pasivos y patrimonios que disponga la entidad pública. Veamos entonces, movimientos de cuentas de orden, ¿qué es? Este tipo de movimiento se lo representa con la letra O. Nos permite identificar los movimientos de valores cuando existan esos valores que si bien no afectarán o modificarán la estructura en la presentación de los estados financieros, pero que son necesarios para efectos recordatorios contables para la institución que tiene este tipo de bienes. Miren, nos pone un ejemplo. El registro de los bienes de control administrativo de la institución, la responsabilidad cuando la entidad realiza anticipo de recursos monetarios por obras o contratos de bienes. Todos estos movimientos se deberán registrar en cuentas de orden deudoras y acreedoras, ¿sí? Y también nos dice que las cuentas de orden o movimientos de orden nos permite la corrección de errores, ¿no? O nos dice que corresponde o qué son la corrección de errores, ¿no? Que en contabilidad gubernamental si se procede, si, perdón, si se produce un mal registro de los hechos económicos, para corregirlo se procederá a la reversión del asiento original que se registró. Para ello se colocará el mismo asiento precedido de signo menos y por los montos totales o parciales dependiendo de los valores que se están corrigiendo. ¿Sí? Podemos hacer correcciones, claro, somos humanos, nos podemos equivocar, no estamos exentos, ¿no? De errores. Por lo tanto, nos podemos equivocar y la norma mismo, como ustedes ven, la norma técnica de contabilidad nos da apertura para que nosotros podamos efectuar esta corrección de errores. Y justamente aquí nos da, para eso sirven las normas, ¿no? Porque nos establece cómo debemos proceder para solventar estos errores que estamos cometiendo o que se ha cometido. Justamente nos dice que debemos colocar el mismo asiento original que nos equivocamos, pero con signo menos, con la finalidad de que esa transacción o ese registro quede anulado, ¿no? Prácticamente anulado. Y poder realizar un nuevo registro de forma correcta y poder eh,
corregir ese error, ¿no? Muy bien. Otro de las normas que nos establece, ¿no? El Ministerio de Finanzas con respecto a la contabilidad gubernamental, nos establece los derechos monetarios, ¿sí? Veamos qué nos dice acerca de los derechos monetarios. Según la norma técnica de contabilidad, que es 321, los hechos económicos que representen derechos a percibir recursos monetarios, independientemente de su recepción inmediata o futura, se reconocerán en la instancia del devengado. Para poder realizar el registro contable de los ingresos que reciben las instituciones del sector público no financiero, se procederá a utilizar las cuentas del subgrupo de cuentas por cobrar, dependiendo de la naturaleza del ingreso que se está recibiendo y acreditando. Una cuenta de ingresos con su respectiva asociación presupuestaria. El siguiente asiento contable registra el cobro de los ingresos, para lo cual se debitará la cuenta de disponibilidades, caja recaudadora, bancos comerciales, y se acreditará la cuenta del grupo 103, cuentas por cobrar. El ejemplo, miren cómo nos pone acá. El día 5 de enero, la institución pública Universidad del Buen Vivir recaudó por concepto de certificación de títulos la cantidad de $1,500 americanos. La entidad deposita a los usuarios, a ver, la entidad deposita a los usuarios al banco de Machal, ¿sí? Y miren cómo se hace el registro, ¿no? El primero, ¿qué nos dice? Cuentas por cobrar tasas y contribuciones. ¿Cuánto? $1,500. Están